Vamos a confesar confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar entre los hermanos exteriores, interiores. Seamos la cumbre espiritual. Con esta palabra voy a transmitir con el título Estos que trastornan el mundo entero. Ahora ya ha terminado las vacaciones y comenzó el ministerio de la segunda mitad del año. En verdad, si vemos el ministerio de segunda mitad del año, no es largo, es septiembre, octubre y noviembre, son 3 meses. Y queda 3 meses para finalizar y el comienzo de la segunda mitad del año. También es una etapa de establecer la plataforma de cómo vamos a trabajar desde el diciembre y quienes obreros y quienes van a trabajar nuevas personas una vez más y tienen que levantar el sistema, cómo podamos elegir y recibir. Quienes reciben también puedan trabajar solamente para ser felicitados por Dios. Si nos dio el trabajo, seguramente si ocupamos correctamente, Dios nos premia. Como esto, Dios en el año 2023 le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que todos los creyentes tengan el fruto a través de su ministerio. ¿Qué año es el año 2023? Es el año de la misión, de misiones, de misioneros. Todos los creyentes terminamos a través de la colaboración y devociones, terminamos la dedicación del templo principal, y nos dio la misión de poseer a todas las naciones como herencia. Nos dio el pacto que se va a cumplir sí o sí. Y también nos utiliza para la evangelización de 237 naciones. Nos prometió. Por eso nos dio la palabra del año. Poseerán a todas las naciones como herencia. Yo este mensaje pienso, me empieza a palpitar mi corazón. Poseerán a todas las naciones como herencia. Nosotros quienes no somos nadie, que somos débiles, pero yo te voy a hacerlo de poseer a todas las naciones como herencia. ¿No palpitan los corazones a ustedes? No hay algún premio más grande que esto. ¿Ustedes qué quieren? ¿1 millón de dólares de efectivos? Ustedes ténganlo, tendrán la felicidad. Ustedes, aunque tengan todos los materiales, aunque tengan poder, popularidad, fama, ustedes piensan que van a tener la felicidad. No, solamente en Cristo nosotros somos verdadera felicidad, y en Cristo nosotros disfrutamos la bendición dentro del Señor, en Señor. Como esto tiene que sentirse que de poseer a todas las naciones como herencia, este es el mejor premio, y yo voy a dar todo para adentro, para este ministerio. Hoy a la mañana, en la reunión de los ancianos, de las reuniones de las misiones, de los misioneros, se reunieron los pastores, los ancianos, y teniendo la unicidad, todos los ancianos orando para la evangelización de 237 naciones, y vamos a devocionar nosotros. No hay una iglesia como esto. Esta es la iglesia que Dios que más quiere, y que nosotros vamos a ser testigos hasta el fin de los últimos de la tierra, y obtuvieron de ocupar esta misión como establecido como ancianos. Seguramente le van a cumplir. El corazón, si ustedes no tienen este corazón, no tiene nada que ver con Dios, y no tiene nada que ver con la iglesia. No tiene nada que ver su trabajo en la iglesia. Tiene que tirar en la basura. El deseo de Dios, que es ser testigo a último de la tierra a todas las naciones. Y ustedes recibieron la salvación. Si no tienen interés de salvar a otras personas,
están equivocados delante de Dios. Si nosotros recibimos la salvación y no tenemos interés de salvar a otras naciones, a otras personas, encima establecido como ancianos de 237 y nos hizo elegir un país y los remanentes, los líderes importantes, todos los creyentes de la iglesia, llevó más de 6.600 creyentes, eleccionaron un país. ¿Esto será casualidad? Esto es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no hay casualidad, porque esto es el deseo de misionar, de hacer misiones. Esto es la existencia que vivimos, de salvar las almas. Por eso, en la iglesia, para este itinerario de segunda mitad del año, nosotros tenemos que abrazar un país, que ya tenemos un país, y los remanentes, los ancianos, y ustedes vean la guía, salen testimonios. Como esto, no importa si van o no, depende de si abrazaron o no. En su corazón, abrazaron un país. Ustedes abrazaron el deseo de Dios de establecer un país. Y también va a haber el torneo de alabanzas de los continentes. Justamente el domingo pasado se reunieron a todos los continentes y se conocieron las caras, quiénes son y quiénes son sus integrantes de cada país. Por eso yo vi este video. Esto tenemos que dar el focus de tener la unicidad para abrazar a 237 naciones, 5.000 tribus. La misión de 237 es tener la unicidad con un corazón, hacer misiones. En verdad, tenemos que comenzar siempre esto de misiones en una unicidad. Si se pelean, se discuten, ya no hay la obra del Espíritu Santo. Eso es personal, no tiene nada que ver con Dios. Lo más importante en esta reunión, en este comienzo, es tener la unicidad. Dice en Efesios 4:3, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué? Al contrario, al contrario, quien es Satanás y el diablo, como sea, no rompe la unicidad, mete la incredulidad y rompe la unicidad. Por eso vea, el cristianismo, la iglesia cristiana se dividieron y están cerrando las puertas y se pelean entre los creyentes. Continuamente Satanás, para que no seamos uno, está atacando como sea, para que no podamos hacer las misiones y para que no podamos hacer el evangelismo, para que cerremos las puertas, como ahora Satanás, a través de las personas, a través de los siervos de Satanás, está trabajando. Por eso, ¿qué dijo Pablo? Tenemos que cuidar, ¿sí? Tenemos que guardar la unidad en el Espíritu Santo, en vínculo de la paz. Este torneo de la conferencia de la alabanza, quiero que sea un tiempo de lograr unicidad. A través de primera reunión, las personas que no pudieron participar, quiero que ustedes hoy en adelante, que las actividades que hagamos por los continentes, quiero que participen todo. Entonces ustedes, esto lo recibe Dios de unicidad. Tenemos que disfrutar la bendición de misiones. Y también, como en el año 23, continuamente están haciendo viajes de misioneros, Canadá, Filipinas, Japón, Israel. Y quiero que ustedes también hagan desafíos de las misiones. La palabra de hoy está contenido. Hay un itinerario de viaje de misioneros en Tesalónica. Pablo y el grupo entraron durante 3 semanas. Era un tiempo corto, pero se levantó grandes milagros y obras a través del campamento del evangelismo de Tesalónica. Esto es el itinerario de misiones de los escritos en la Biblia. Como representativa iglesia es iglesia tesalónica.
se levantó la obra y la evidencia. Y como lo dicen al grupo de Pablo, le dice, el judaizante le dice al grupo, y a Jasón y a los hermanos le dice, ellos son los que esto trastorna el mundo entero. Como esto, nosotros también tenemos que ir cambiando el campo. Dios nos dio la misión de un grupo de 3 personas, todos los creyentes de la iglesia Yeon, a través de comienzo 10.000, sanidad 237 y 4.000 palabras, movimiento de 4.000 palabras de torres, y quiero que todos sean la protagonista para lograr esta misión. Punto 1 es personalización de la palabra. Vamos a leer versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. El equipo de Pablo, que terminó su ministerio de misionero de Filipos, y están yendo a Tesalónica, pasando por Anfípolis y Apolonia. Tesalónica en ese momento es un puerto donde era el centro de Macedonia. Hoy en día, acá es Grecia y es segunda ciudad más grande después de Atenas. Es la ciudad segunda más grande, que es Corintio. Tesalónica. Y ahora dice, está utilizando el camino para entrar a Tesalónica a través del camino de Egnacia. ¿Y dónde es esto? Esto era una antigua vía militar romana, empezando de Troas hasta entrando hasta Macedonia. Ustedes sabrán, usaron este camino de Troas a Macedonia. Ustedes sabrán esta palabra, que todo el camino pasa por Roma. Roma, cuando cada país conquistaba cada país, y lo que hacía era habilitar el camino para en el centro de Roma. Por eso Roma, hay todos los caminos, todo por Europa. Si no pasa por Roma, no podía ir a otro país. Como esto, ellos habilitaron el camino, la vía en el centro de ellos. Y también Pablo también fue el camino utilizando ese camino. El Imperio Romano abrió el camino para utilizar militarmente, pero Dios lo cambió para utilizar el camino como un viaje de misionero. Por eso nosotros podemos ver que Dios supo todo el camino que Pablo tenía que ir y lo abrió, lo habilitó, lo abrió para que Pablo pueda ir al camino para hacer el viaje de misionero. No solo esto, vean cuál es el trasfondo de Martín Lutero, de la reforma religiosa, cómo fue ampliando, porque antes estaban anotados en latino y solamente los padres que han estudiado este idioma podían leer. Si no era ellos, por el padre, no podía entender la Biblia. Entonces Martín Lutero, ¿qué es lo que hizo? Hizo la traducción en alemán y lo tradució y hizo la Biblia. Lo tradujo latino, alemán. Pero ustedes vean, solamente traduciendo, ¿de qué sirve? En ese momento, lo sorprendente es que la tecnología de impresión estaba muy desarrollada antes de la reforma religiosa. Y entonces, al tener esta traducción, empezaron a hacer los libros. Y empezó ampliándose rápidamente esta palabra. Por eso ustedes vean, ¿por qué digo esta palabra? Para el proyecto y el plan de Dios no hay casualidad. Todo está planeado. Como esto, Dios tiene el plan de misiones en nuestra iglesia y nos dio la palabra de poseerán a todas las naciones como herencia. Dios ya nos preparó todo, a los pastores, a los creyentes. Y también a través del campamento de segunda mitad del año, también el año que viene hay muchos lugares que tenemos que viajar, a Pakistán, Malasia, Singapur, India,
Perú, Paraguay, Venezuela, está abriendo las puertas para que establezcan una iglesia regional. Es sorprendente, ¿no? Esta puerta antes no había. Después de lanzar el mensaje del año, de poseer a todas las naciones como herencia, como si fuese esperado, está abriendo las puertas. Hay muchos lugares que quieren que vengan. Yo no puedo vaciar la iglesia, pero ¿cómo vamos a solucionar? Latinoamérica, tengo que vaciar para ir ahí, pero seguramente Dios ya ha preparado todo. Solamente nosotros tenemos que saborear el campo donde Dios ha preparado. No hay que preocuparse. Si vamos con la fe, un justo vivirá a través de la fe. Si nosotros vamos, Dios nos guía todo el camino. ¿De qué nos preocupamos? No hay nada para preocupar. Ya la preocupación es incredulidad. Crean en Dios Todopoderoso. Yo porque no tengo dinero, no tengo tiempo, porque no tengo la salud. Ustedes dejen todo esto, tengan la fe. Entonces se termina. Esto es la bendición del viaje de misionero. Vamos a ver el versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Pablo, cuando llegó a Tesalónica, en esta ciudad, había una sinagoga de judíos. Y entonces, como su costumbre, ¿sí? Como acá dice, acostumbraba. Esta palabra no quiere decir que lo hacía como él quería, sino ya estaba todo planeado a través de oración de Dios. Porque Pablo, lo primero donde penetraba era la sinagoga de los judíos. Porque ahí era un campo de oro de pesca. Pero lo más importante es este campo transmitió el evangelio correcto. ¿Quién es el Jesucristo? ¿Quién va a venir a salvar a este mundo? Lo explicó correctamente. Pablo, durante 3 semanas, a través de la Biblia, discutió y transmitió el evangelio. ¿Cuál es el núcleo? 2 partes grandes del núcleo del evangelio que transmitió Pablo. ¿Cuál es? Discutió con ellos qué es la resurrección de Jesucristo, que va a venir y va a morir por nuestros pecados. Y va a morir en la cruz y va a resucitar. Por eso dice, murió en la cruz, pero en 3er día lo resucitó. Lo resucitó. Y el segundo mensaje grande, ¿cuál era? Que este Jesús es el Cristo. Este Jesús es la Mesías que ustedes esperaban, Cristo. Ustedes es la Mesías que esperaban. Es en Nazaret Jesús. Jesús de Nazaret. Está explicando por qué necesitamos a Jesucristo a nosotros. Explicó su justificación. Nosotros estamos trabajando en movimiento de 4,000 palabras y la sanidad 237. ¿Cuál es la plataforma? Es establecer el mensaje. En el estado de no establecido el mensaje, no podemos transmitir la influencia, no podemos ser influyentes. Por eso la palabra en nuestro corazón tiene que salir el mensaje de Cristo. Si no, no podemos salvar. Por lo menos tiene que saber hacer el mensaje de aceptación. Y también, por lo menos, tiene que explicar con el versículo donde aparece que Jesús es el Cristo. Es simplemente, pastor, porque yo estoy envejecido, no tengo memoria, no tengo dinero. Vean, si yo le digo, le pago $1,000,000 y vayan a transmitir el evangelio en un día, y no hay ni una persona que no lo haga. Van a hacer cuando nosotros le demos $1,000,000. El tema que es el interés, es la desesperación de transmitir el evangelio. Ustedes vean, su número de teléfono memorizan, pero el número de teléfono de otras personas no lo memorizan.
Lo más importante, lo que dicen es lo mío o no. Por eso, si nosotros no estamos establecidos con la palabra, no podemos transmitir el Evangelio. Es establecer la palabra del púlpito como el mío. En estos días en Corea hay noticias de los departamentos sin hueso. ¿Qué es pollo sin hueso? ¿Qué quiere decir? Sacan, los deshuesan y lo dejan solo la carne de pollo. Esta palabra, ¿qué quiere decir? Construyendo el departamento, sacan todos los fierros y lo construyen. Le dicen un departamento sin hueso. Al principio, por exterior, no se nota que le falten los hierros y los fierros, pero cuando pasa un tiempo, hay probabilidad que se derrumba en un momento. Y averiguó, y del departamento de LH, y hay más de 20 lugares que no tienen hierro, fierro como corresponda. ¿Por qué digo esta palabra? En nuestra vida también, una vida de fe, hay creyentes que hacen una vida de fe sin hueso. No tiene hueso. No tiene hueso de hacer su vida de fe. En un momento tienen las pruebas y se caen, y en un momento se descartan. Ustedes tienen que tener la personalización de la palabra. Es simplemente en su teléfono móvil el mensaje que transmita todo. Escuchen una sola vez. Entonces, sin querer, usted se graba esta palabra, este mensaje. En su boca, sin darse cuenta, empieza a decir la palabra del Evangelio, la palabra de salvar las vidas. Por eso las personas que creen en Jesús hablan muchas palabras, hay muchas palabras. Por eso a Pablo le decía, eres el hablador de la palabra, porque él no habló otra cosa, sino solo habló el Evangelio. Si hay creyentes que todavía no pueden hablar el Evangelio continuamente, eso quiere decir que todavía no está personalizado a través del mensaje. No tiene cambio por la palabra. Al no haber el hueso de las palabras, y en un momento tiene las pruebas, se caen, y ellos en un día cambian un lado para otro lado. Quiero que ustedes tengan un tiempo de la personación del mensaje. Cuando termina la palabra del púlpito, no es que se termina. Ustedes mediten la palabra. Esto es la personalización. Escuchar la palabra y meditar la palabra. Al meditar, entra en nuestro corazón y este mensaje se hace mío. Al establecer las torres de la palabra firmemente en mi corazón, nosotros a cada persona que encontremos salvamos, sanamos, lo renacemos. Hay cambios. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que todos los creyentes sean creyentes de cambiar a los lugares. El punto 2 es cambio espiritual, es el versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. A través del mensaje concentrado de Pablo, los griegos, sí, se levantaron muchos números piadosos griegos y mujeres que aceptaron al Señor Jesucristo. Si vemos en el versículo 2, ¿por qué ministró 3 semanas? Solo 3 semanas, porque él está siendo perseguido y solamente le quedaba 3 semanas. Si no se escapaba de ese lugar, lo iban a atrapar. Por eso durante 3 semanas hizo su ministerio. Y vea en 3 semanas el milagro que se levantó. Nosotros también en una semana vamos al campamento del evangelismo. Tenemos que levantar las iglesias regionales porque vamos una sola semana. Ahora tenemos SNS, podemos comunicar. Hoy también el misionero
y me manda un mensaje y estamos en una época que podemos comunicar hasta fin de la tierra continuamente sin depender del horario. ¿Qué quiere decir? En el campo de la vida, donde sea el trabajo, familia, negocios, en qué campo sea, ustedes si solamente transmiten el Evangelio, ese campo empieza a tener cambios. Y hay gentes que puedan ser cambiados en ese campo. Veo hoy también vino el misionero Chung Mun-si. Están yendo a Pakistán, India. En un mes, en un día llega tantos cacao todo, porque al andar por todos los campos, y buscan a las personas que necesiten. Y están haciendo por todos lados y está sentado aquí. Ustedes oren por mucho por el misionero Chung Mun-si. Es inquieto. No es un misterio que cualquiera puede hacer. Tiene los pelos blancos, pero es joven. Y también va a ir de vuelta. Están yendo a todas las tierras para establecer las torres. Es muy sorprendente que ha pegado al misionero Chung Mun-si. Después de Corona, empieza a salir su talento que tenía guardado. Entonces, ¿cómo podemos establecer la torre hasta fin de la tierra? Porque tenemos al misionero Chung Mun-si y la mitad del mundo podemos establecer la torre. Ahora están comunicando hasta Israel. Estos cambios, esta evidencia, seguramente se levantarán y quiero que oren continuamente. Lo más importante que es el corazón espiritual. Abrir las puertas de nuestro corazón para el Evangelio. Depende de que nosotros oremos o no. Si este es mi deseo o no, depende mucho. En corto tiempo, si nosotros concentramos, entonces se levantan grandes obras. En verdad, nosotros no es que expliquemos bien porque tengamos un mensaje de aceptación bueno. No es porque se levante cambio por eso. ¿Cómo podemos cambiar el corazón de una persona con las palabras? Este campo grandioso del campo del evangelismo no podemos hacer con nuestro poder. El cambio en el campo no es la sabiduría del hombre, sino a través de la obra del Espíritu Santo. Si vemos en 1 Corintios 2:4, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu del poder. También Pablo escribiendo la carta a Tesalónica, en 1 Tesalónica 1:5 dice, pudo nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo. No es sabiduría el evangelio, sino a través del poder del Espíritu Santo y a través de la seguridad y la garantía de la palabra del Espíritu Santo se declara. Cuando el Señor obra, se levantan grandes evidencias que nosotros no podemos ni pensar. Vemos el versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron con signos algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante autoridad de la ciudad, gritando, estos, ese que trastornan el mundo entero también ha venido aquí, a los cuales Jasón ha recibido, y todo esto contravienen a los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Al alumbrar la luz de Cristo, la fuerza de oscuridad tampoco se queda quieto. Satanás utiliza a los judíos como en Filipo empezó a levantar
las gentes y le acusan acusación falsa al equipo de Pablo. ¿Qué le dice? Ellos son los que trastornan el mundo entero. ¿Y qué más? Y contravienen los decretos de César. Pero si vemos por otro lado, durante 3 semanas este evangelio que transmitió el equipo de Pablo era tan fuerte y una influencia tan grande, y le dicen que trastornan el mundo entero. Esto quiere decir que apareció el poder de la palabra en 3 semanas. Le dice, ellos son los que trastornan el mundo entero. Ellos están trastornando el político de todos los problemas. Están dando vuelta al gobierno romano. Pero si nosotros vemos la traducción en inglés, en King James, la versión King James dice que ellos son las personas que dieron vueltas. Si volvemos a hablar en nuestras palabras, son las personas que dio la vuelta a través de esta palabra, a través de esta misión. Nosotros también vamos una semana, hacemos el viaje de misionero. Y ese es el lugar donde vamos por una semana, se da vuelta por el Evangelio. Y nosotros vamos por esa diversión, de esa alegría. Nosotros vamos y hacemos lo que escuchamos y lo que siempre hacemos y vamos a hacer, y ahí se levantan grandes obras. Empieza a levantar el cambio. Durante 3 semanas el equipo de Pablo dio vuelta a la zona de Tesalónica. El equipo, a través del equipo de Pablo, el cambio que se levantó, el cambio espiritual, esta corriente se continúa, la corriente en la iglesia de los creyentes de Tesalónica. Durante campamentos del evangelismo de 3 semanas, centro de Jasón y los creyentes de la iglesia tesalónica vivieron una vida de levantar cambio espiritual. Vean tan grande esta influencia. En 1 Tesalónica 1:8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, los creyentes de Jasón, y empezó a levantar grandes cambios a través de la palabra, y entonces se levantó rumores por esas zonas. Y había rumores por todos lugares de este evangelio. Entonces nosotros no hay nada necesidad para hablar, para nada. Ustedes vean, en 3 semanas levanta cambios. Ustedes 30 años, ¿no hay cambio? ¡Wow! La iglesia durante 30 años no hay visión, no se levanta. Solo están en Génesis 3, 6, 11 y están atrapados como no creyentes. ¿Es así? A través de esta palabra real, a través del libro Hechos, ustedes no palpita el corazón, no tiene calidez, el cálido en su corazón. Siente la temperatura en su corazón, sienten algo. Tiene que orar para que se levante el cambio espiritual en nuestra vida, en nuestro corazón. No vivan como un leproso sin sentimientos. El profesor honorario del crecimiento de la iglesia del Seminario Teológico Fuller escribió este libro. El pastor, que es Edith Gibbs, escribió Next Church, siguiente iglesia. Menciona varias tendencias en el futuro ministerio. ¿Qué es esto? Es justamente, tiene el contenido del evangelismo de ataque para sobrevivir. En esta época las iglesias
Tenemos que hacer el evangelismo de ataques. Como el deporte, si nosotros no atacamos, no podemos vencer al otro. Como esto en la vida de fe, nosotros tenemos que atacar espiritualmente a través del evangelio para levantar el cambio espiritual. Todos los creyentes de la iglesia Yiwa, quiero que todos tengan esta vida. La influencia espiritual en personal, en familia, en la nación, a las naciones, a los 237 naciones, 5,000 tribus, quieren que ustedes tienen que orar para que seamos utilizados para este ministerio. Conclusión. En el deporte actual dice que una palabra que dice GOAT, G-O-A-T, esto es abreviación, que es Greatest of All Time. Esto quiere decir es lo mejor de todos los tiempos. Es lo mejor de todo el tiempo, es GOAT, G-O-A-T. En nuestra palabra más fácil esto quiere decir lo mejor de todos. Es lo mejor en básquet, lo mejor de todo es Michael Jordan, Chicago Bulls. Es lo mejor. Si decimos béisbol, Kim Ha-sung. Fútbol, Pelé, Messi, fueron lo mejor de todos. A ellos le dicen GOAT. Nosotros, que en nuestra iglesia hay muchas, no es una de las muchas iglesias. Para eso yo no hay por qué pastorear. Yo le pregunté a Dios si en 15 minutos está la iglesia Asamblea de Dios, la iglesia Onuri, hay las grandes iglesias de todo Corea. Y último día del ayuno, de la oración, me dio la palabra misiones. Así comenzamos. Y fui a buscar al doctor Itemon y cómo tenemos que hacer la misión. Y me dijo que establezca firmemente la iglesia. La base tiene que ser la iglesia. Nosotros terminamos esa base y tenemos que transmitir el evangelio. No sabemos hasta cuándo vamos a vivir. Yo tampoco sé. Ustedes tampoco saben. Todos los días vivimos, porque ¿cuál es el objetivo? Es ir estando cumpliendo la misión y el deseo de Dios. Que mi alma me quite en el campo del evangelismo. Yo hice la oración así cuando establecí la iglesia. No me deje en geriátrica, sino en la misión. Oren a Dios en este sector, que yo sea lo mejor. Esta iglesia, que sea la iglesia que represente como la iglesia de Antioquía, sea una iglesia de GOAT. Por eso cada campo que vayan, puedan dar las vueltas a través del evangelio, que puedan dar las vueltas en sus lugares donde están, puedan levantar los cambios y sean todo absoluto discípulos de Cristo. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor Padre, todos los creyentes de la iglesia Yiwa no hagan hacer una vida de fe tibio, sino que sean unas personas que trastornan este mundo a través del evangelio y todos sean como un equipo de Pablo. Por eso viven ellos y también vivo yo, viven ellos, y podamos personalizar la palabra y podamos salvar y sea utilizado para la evangelización de 237 naciones. A esto es lo que necesitan, que Dios nos llenará todo y nosotros podamos ir con fuerzas haciendo vida de fe y sea una persona todo de la fe. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.